Camille Borja. Borja ha venido a ver la habitación libre. Hola. Bueno, pues lo que os estaba explicando. Creo que podríamos aprovechar que vuestro patrocinador va a pagar parte de la factura de la luz para que yo pueda minar Bitcoin de forma muy rentable. Ya, a nosotros nos paga la factura de la luz la tienda de camisetas térmicas al 50%, además del pan. Los bitcoins los podríamos usar para pagar la factura de Akbar. Tengo un amigo, Simón, que lo hacía en Venezuela. Allí nacionalizaron la luz y nadie paga nada por ella. El bolívar no vale nada y no pueden importar nada, pero él compraba con bitcoins en Amazon cepillos de dientes eléctricos y los podía vender allí. Esto del dinero digital es lo que hacías tú con tu torre de PC tuneada hace unos años, ¿no? Un momento. Ahí están los panes de la semana. ¿No hay ninguna paleta de trigo sarraceno? ¿Cómo ha hecho Estela con su S? Con su enfermedad celíaca ha sido un lío. Aquí está lo mío. ¿Y todo esto? ¿Cómo lo has conseguido? Esto no se encuentra ni en el humano. Aquí están, estupendo. No puedo creer que el verde siga siendo un símbolo de los seguidores de la ley universal de atracción. Sí, a la gente le da vergüenza llevar verde. Este rollo de que traes lo que necesitas para superar tus propias barreras me parece asqueroso, es un mal chiste. Lo que haremos será ponerlos para ir a bautizos y comuniones. Y hacernos fotos y colgarlas en Instagram, meter historias en Instagram con ellos puestos. Lo pondremos de moda otra vez. Perderá el sentido específico que tenía. Yo soy influencer, tengo followers de calidad. ¿Cómo lleváis el cambio de piso? Con el cambio de barrio hemos tenido que cambiar de patrocinio porque era una tienda local. Y hemos encontrado una tienda de ropa interior justo aquí abajo. ¿Cómo lo haréis este verano del patrocinio? Con estas camisetas os vais a morir de calor. ¿Y vosotros con los calcetines? En realidad estaremos bien. La tienda de ropa interior nos ha dicho que nos darán unas camisetas técnicas transpirables de poliéster. Estaremos bien. Bueno, Borja, yo creo que lo hemos hablado todo. Recuerda que tendrías que ayudarnos con las reformas que están estipuladas en la cláusula del contrato de alquiler. Lo del Bitcoin es un punto a tu favor. Yo ya lo tengo todo, así que nos volvamos a ver a la misma hora la próxima semana. Oye, ¿cuándo has llegado aquí? ¿De dónde vienes? Tu cara me suena de algo. Bueno, aunque soy de aquí, mis padres vivieron en Dinamarca durante mucho tiempo, durante mi infancia. Ahora he decidido volver. Volé ayer desde Copenhague con Ryanair. Ah, vale, pues ya sé de dónde me suenas. Es que sigo la escena musical de Dinamarca. Tú sales en muchas fotos de los eventos Facebook de estos sellos, pero no eres de ningún grupo. ¿Quién eres? Bueno, a veces organizo eventos para estos sellos, pero es solo una de mis actividades. Ahora todavía tengo que ver algunos pisos más, pero a la noche pienso que podríamos quedar, tal vez. Sí.
I have visited the Tribor flat and suggested the Bitcoin deal, and look, they are totally okay with it, without hesitation. I also visited the Boyo and Balneris flat. You should have seen it yourself, it's amazing. Impossible to describe. They developed such an intense relationship with their sponsor. I mean, yeah, the Boyo girls told me immediately the virtues of the Boyo melon, as if motivated by a strong unconscious guilt or sense of debt. Now I managed to visit the Artengo flat. Actually, I met one of the roommates at the Tribor flat. I was so lucky. She knew about my work with the label, so I was invited over very easily. That's great. I'll keep in touch with you, okay? I'll talk to you later. ¿Sí? Hola, vengo a visitar a Camille. Ella me ha abierto desde el Interpol. No sé quién eres, no te había visto nunca antes. Ya, es que la conocí el otro día en casa de Estela y Emiliano. Soy Borja. Bueno, Encantado. Borja, Sigano. Hola. Hola. Ese es Manu. Aquí somos 5. ¿Y ese de dónde lo habéis sacado? No le prestes atención, a veces está muy ensimismado. Y fue durante mi gira por Australia. Allí un día fui a bañarme al mar, por la mañana, una ola muy grande me arrolló. Noté como algo muy fuerte me golpeaba en la pierna. Creí ver una forma muy grande de color oscuro y yo juraría que era un tiburón. Fue un tiburón al que no interesé para nada, un encuentro meramente accidental y cada uno siguió con su vida. Hay encuentros que son accidentales y otros que son obra de la providencia. Hace poco fui al mirador y me acosó una energúmena. Yo juraría que me estaba esperando, que sabía que yo solía ir allí. Tenía los mismos rasgos que mi compañera de piso. Fue siniestro. Llevaba ropa deportiva manchadísima de barro, como esos corredores del Tinder. No era una vagabunda. Me gritaba, ¿eres tenista? ¿Eres tenista? Me ordenaba de que me apuntara a su club para poder ganarme. Realmente el barro que utilizan en estas carreras ya no es como el de las carreras profesionales, es de otro tipo. Está hecho sobre todo para manchar. Y no importa realmente si ofrece algún tipo de resistencia al corredor. En las carreras profesionales a veces el corredor tiene que arrastrar más las rodillas o dar saltos. Dicen que el mejor barro es la arcilla roja, porque es fluida y da mucho juego. Pero realmente en el de las carreras de Tinder da lo mismo. Está hecho solo para manchar. Wow, ¿has visto? El logo del restaurante aquí abajo se parece un montón a una cuerda de ahorcar. Y yo también lo noté. El bar se llama La Bombilla, pero en vez de representar la boca arriba de la forma tradicional y icónica, así como tengo una idea, quizá quisieron hacer algo más naturalista y se acabó pareciendo a un nudo de ahorcar dibujado por el roto. ¿Crees que les patrocina alguna empresa de cuerdas? A priori no les patrocina a nadie. Vienen de fuera. Escucho hablar italiano, inglés, francés. ¿Es posible que el que lo diseñó esconda ideas existencialistas? Como de la vida uno se tira cuando quiere. De los contratos, matrimonios, relaciones adúlteras, Tinder. Lo único que las hace soportables es que puedas dejarlos en cualquier momento. Es cierto. ¿Y cuáles son las cláusulas de permanencia de vuestro patrocinio? No lo sé. Es decir, si ahora de repente encontrarais una opción mejor, ¿podríais sencillamente cambiar? Creo que sería difícil. ¿Y os habéis conformado con eso?
Bienvenido, Borja. Después de ti. ¿Tú debes de ser María? Sí, soy yo. Bienvenido, Borja. Estas olivas de Aragón son una delicia. Su amargura y textura son únicas. Pruébalas. El diseño de las uñas funciona muy bien. El Pantone es muy Darío Argento, que por cierto tiene una filmografía que es una pasada. Muchos patrocinadores se acercaron a nosotras. Del Monte, Fresh Royal, Euroberry, Vegan Canada, Patatas Meléndez, Platania y Champiñones y Setas Gómez. Nos decantamos por Bollo Privilege. Tienen melones cada día del año y es un lujo. Los cultivan en Brasil. Melón con jamón serrano es mi pisco aves favorito. Me recuerda a las largas e interminables noches de verano en Copenhague. Aquí pagas 350 euros al mes, con gastos incluidos. Bollo Privilege nos paga una parte de alquiler. Hemos patrocinado internet, excepto por la tarde. Y la fruta, claro. Evidentemente pensaba que me iban a procurar uñas cortas. Con chándal le sacas mucho más partido a las uñas.
Este piso está bañado de luz. De verdad que la luz chorrea aquí. Balneris. Nos patrocina el agua. Tenemos barra libre. Baja mineralización. No es ninguna casualidad que el universo se haya traído a nuestro piso. Si estoy aquí no es más que por el algoritmo de Idealista. Siempre he pensado que el barco es un medio más analógico que el avión. De la misma forma que la fuerza de trabajo de los ordenadores asegura las transacciones en bitcoins, la lentitud del barco convierte la distancia en esfuerzo. De repente, la distancia se vuelve muy tangible. ¿Hicisteis una fiesta ayer? No, es que aquí siempre parece el día después de la fiesta. Es lo que tiene vivir en medio de la gran ciudad. El algodón es muy flexible, mucho más que el poliéster. Pero es tan anónimo. Hemos comprobado que el 3942 se adapta a cualquier pie. Hoy he visitado pisos en los que sus patrocinios estaban cada vez más cerca de la piel de sus habitantes. Camille, ¿no estabas aquí hace un momento? Tu compañero de piso Manu acaba de mirar algo ahí abajo con la luz de su móvil. ¿Qué va? Estabas soñando. Le hubieras dicho algo. Os habría escuchado discutir. No, te juro que acabo de verlo. Estaba comiendo en la cocina y la puerta de su habitación está de frente. Le hubiera visto salir. Pero a ver, espera un momento, valora la posibilidad.
Yo lo acabo de ver, estaba ahí abajo, mirando algo con la luz del móvil. Tal vez no deberías confiar tanto en él. Es posible que realmente no lo conozcas. Puede que tenga intenciones ocultas. O tal vez lo que pasa es que no te atreves a enfrentarte a él. Elijo apostar por la confianza con Manu. Fue todo un sueño. Ya te enterarás mañana. Has confundido tus sueños con la realidad. Bueno, Borja, que vaya bien tu vuelta a Dinamarca. Que te vaya bien a ti también. El Viking Seas llegará a Copenhague de aquí a una semana. A propósito, espero que te cojan las chicas del piso de las camisetas térmicas y que puedas minar Bitcoin. Bueno, en realidad, hoy mientras te duchabas he hablado con ellas por teléfono y hemos decidido que no lo vamos a hacer. Vale, pues buen viaje. Adiós. ¿Qué tal con el chico? Me mintió descaradamente. Le dije que tenga suerte con el piso de las camisetas térmicas que él pensaba elegir, que este plan de hacer Bitcoin, porque ellos tienen descuento de luz, le vaya bien. Y él me contestó que al final cancelaba el plan del Bitcoin y yo creo que fue una mentira descarada. Me hizo sentir como un poli en paisano. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Ir a la tienda de camisetas térmicas y decir que él va a petarle la factura de luz con su Bitcoin mining? Yo no confío nada en este chico, la verdad. Yo tendría mucho cuidado con él. No me fío nada del look total black que lleva. Yo lo dejaría ahí. Pues dime tú qué encontraste hurgando en sus cosas en mi habitación ayer. Ya sé que te colaste. ¿Es una espía de Artengo o no? Pues eso, te digo, Anya. El tipo tenía todos los planes del día escritos en un papel. Incluso su visita a nuestro piso de Artengo. Pero no encontré ninguna indicación de dónde provenía el documento, de quién lo hubiera hecho. ¿Él mismo? ¿Por su cuenta? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer solo investigando sobre la ciudad y los patrocinios? ¿Trabaja para alguna multinacional de la competencia que hace algún estudio de mercado de patrocinios undercover? ¿O bien algún órgano gubernamental de seguridad o de control comercial o algo? Camila además se lió con él. Sí, si vuelve por aquí, investigaré más. No tiene que interferir con lo que hacemos nosotros.